Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para empezar, precisamente por esto, por lo más novedoso, ¿es viable la supresión de las donaciones privadas a los partidos? ¿Se puede subsistir sin ellas? Deben ser viables las donaciones que no son transparentes. La corrupción y la financiación ilegal de los partidos, su lucha contra ella es un clamor social ante la que las fuerzas políticas tenemos que actuar con lo que he denominado esta mañana radicalidad democrática. Y no podemos aplazar más este debate sin unas medidas que concreten sobre todo un principio, que es el principio de la transparencia. Pero las no transparentes no es lo mismo que las privadas, es decir, hay privadas transparentes. Claro, hay privadas transparentes, pero con límite de aportaciones. Tenga usted en cuenta que puede haber personas que con una gran capacidad adquisitiva que puedan hacer aportaciones privadas, pero que estén vinculadas también a intereses de empresas que determinen pues lo que actualmente se está viendo en el enlace de la trama Bárcenas, del caso Bárcenas del Partido Popular. Sí, pero aquellas que sean transparentes, que sean claras, sí podrían ser posibles. Que claro, deberíamos establecer medidas anónimas, medidas privadas, pero transparentes, con límites y condicionadas a elementos que clarifiquen, medidas que obligarían a su declaración y que evidentemente no tuvieran ninguna mácula de opacidad en esas donaciones. ¿Qué le ha parecido el discurso de Susana Díaz este mediodía? En primer lugar, me ha parecido que es un discurso que está hablado para dos fuerzas políticas. Tenga en cuenta que hay un gobierno de coalición en Andalucía. Sí. Y determinamos que el sello de Izquierda Unida es evidente en ese discurso. ¿Se han identificado en ese discurso ustedes? En gran parte sí. En parte, por ejemplo, hay novedades muy interesantes de refresco de un acuerdo que quizá el devenir diario lo había oscurecido, que para nosotros era prioritario, como por ejemplo la banca pública, que se llama Instituto de Crédito Andaluz. El nombre es lo de menos, lo importante es que haya un instrumento que facilite el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, a los autónomos, o el Banco de Tierras, que para nosotros ha quedado insuficiente con el término observatorio, pero que en cualquier caso abre un debate que no estaba en el acuerdo y que introduce el uso de las tierras públicas y forestales en Andalucía para la generación de empleo. ¿Y ustedes tienen alguna pista de cómo se va a sustanciar la anunciada progresividad fiscal que ha anunciado Díaz? El debate de los ingresos es un debate que es necesario. La obsesión solamente por la contención del gasto es, además de injusto, es absolutamente perverso. Si no abrimos desde el sur de España, desde Andalucía, el debate de cómo hay que afrontar la única reforma que Rajoy no hace, que es la reforma fiscal, no podremos salir de una forma justa de la crisis. Y a la hora de afrontar la progresividad de la fiscalía, de la fiscalidad y de los ingresos, se abre un debate necesario, que es que el Estado necesita de unos ingresos adecuados, unos ingresos que no pueden repercutir más en la renta del trabajo, que son las que soportan, como usted sabe, sobre todo los asalariados, el 80% del IRPF, y que tiene que abrirse más en la renta del capital y en figuras que nosotros de Izquierda Unida hemos vinculado a figuras impositivas que estén enlazadas claramente con una función. Por ejemplo, el caso de la tasa o impuesto a grandes superficies, que serían unos ingresos previstos de en torno a 20 millones de euros y que servirían para ayudas, requeriría con una transferencia directa y única a la ayuda al pequeño comercio que existe en Andalucía y que es generador de gran parte del empleo en ese sector. Y dígame una cosa, ¿se van a sentir más cómodos con Susana Díaz? Y no lo digo por las líneas de su discurso, de las que hemos estado hablando hasta ahora, sino, bueno, ya dicho por él mismo, uno de los motivos de la marcha de Griñán fue todo el tema de los seres. Susana Díaz es otra persona, sin esa vinculación. ¿Se van a sentir ustedes más cómodos? Yo le digo que nosotros nos sentimos cómodos vinculados a unas políticas. Soy sincero, cuando no nos es determinante que presidiera José Antonio Griñán antes o ahora Susana Díaz. Es indudable que el discurso de la candidata es un discurso que está pactado con Izquierda Unida, obviamente, que se trata también de convencer a dos fuerzas políticas. Izquierda Unida es una fuerza determinante, y sobre todo a lo que vayamos a hacer. En la lucha implacable contra la corrupción, Izquierda Unida está ahora, va a seguir estando, pero lo ha estado antes como lo demostró con la Comisión de Investigación de los ERE, que sin nuestro impulso no habría sido llevada a cabo, y también con unas conclusiones que el Partido Popular y el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra, y que nosotros, sin embargo, apostamos por desarrollar y hacer unas conclusiones que el devenir posterior se han revelado sustantivas y adecuadas a la realidad. Pero la vinculación a la lucha contra la corrupción y caiga quien caiga en el ámbito de responsabilidad
y si Susana Díaz va por ahí, pues nosotros vamos a ir juntos sin lugar a dudas. Claro, pero lo que yo le pregunto es, ¿ya no está sometido, ya no hay sospecha de los seres sobre el gobierno de la Junta ahora? Depende del nuevo gobierno y depende de las investigaciones judiciales. Lo que sí es evidente es que el deseo es que no haya nadie relacionado ni directa ni indirectamente, ni con más lejanía ni con menos, con un asunto que ha sido una práctica absolutamente deleznable y que en esta nueva etapa del gobierno no puede haber ninguna mácula que afecte al desarrollo de las políticas en una prioridad que es la salida de la crisis. Por tanto, todo lo que sea desvincularse de ese ámbito lo celebramos y, desde luego, lo que sí no debe dejarse es en la investigación hasta el fondo de este caso y, desde luego, que se suman las responsabilidades, caiga quien caiga. Interpreto de sus palabras que deberían cesar todos los miembros del gobierno que puedan tener alguna relación con los seres. Así lo considero. Así debería ser. Así lo considero y debería ser. Obviamente, si se trata de una lucha implacable contra la corrupción, estamos hablando de un gobierno que sea limpio y que no tenga mácula. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches.